2015. Y hoy están postulando estudiantes a un proyecto otra vez el COPEQC con materiales, residuos de la industria, digamos, de alimentos para transformarlas en materiales útiles, dándole un segundo uso, digamos, a esos materiales que hoy generan un problema, ¿ya? Quiero darle importancia a eso porque podrían ustedes también tener sus propios proyectos en el futuro, especialmente con lo que mencionábamos en la malla, que ya no sería una experiencia aislada, sino que sería más común, ¿ya? Consuelo. Ya, bueno, ahora ya estamos cerrando la presentación. Acá queremos mostrarle los diferentes recursos estudiantiles que tenemos en el departamento. Bueno, lo primero que mostramos al lado izquierdo es el CQBM, que es el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, que es en el fondo un grupo de personas que nos representa como departamento y en el fondo, bueno, es escogido democráticamente y es parte de lo que nosotros nos representa, también organiza las diferentes actividades que les mostramos y también vela por el bienestar de todos los integrantes de la comunidad. Por otra parte, también tenemos la Secretaría Docente, que esto es algo súper importante también porque es como el lazo principal que nosotros tenemos como estudiantes hacia los diferentes académicos y funcionarios, tanto del departamento como de la escuela, ¿ya? Y aquí nosotros les podemos mostrar dos contactos de las personas más como relevantes o que van a tener más contacto ustedes, que es Gina, que es la secretaria de pregrado, y Celinda, que es la secretaria de posgrado, ¿ya? Y bueno, ellas siempre están súper atentas, disponibles. La verdad es que el trato que tenemos con ellas es súper cercano y súper cariñoso también. Por otra parte, después tenemos la VM, que es la unidad de vinculación con el medio, ¿ya? Ellos se dedican principalmente a relacionar a los diferentes estudiantes con el campo laboral y con el campo externo en el fondo. Ya después de que nosotros salimos de la universidad, ellos en el fondo son un principal vínculo y nos ayudan también de alguna manera a poder conectarnos con el campo laboral. ¿Ya? Hay muchas, por ejemplo, prácticas o diferentes ofertas laborales que son vínculos gracias a través de la VM, así que se dedican en el fondo también a gestionar lo que significa esto. Y finalmente también, bueno, tenemos el contacto acá del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales. Acá le damos la página, que la página es súper importante y la dejamos acá porque tiene más información respecto a todo lo que nosotros conversamos. Nosotros acá intentamos hacer un resumen, pero la verdad es que hay mucha más información en la página y cada área y cada proyecto que nosotros les comentamos en el fondo tiene una extensión mucho más amplia que la pueden mirar y observar en nuestra página, que es la que aparece ahí. Y bueno, también les mostramos las redes sociales para que también, de todas las cosas, para que también puedan tener información al respecto. ¿Ya? Así que esa sería nuestra presentación. Les agradecemos mucho la atención, esperamos poder haber resuelto sus dudas. La verdad es que nos extendimos un poquito en el tiempo, pero nosotros tenemos tiempo para responder sus dudas, así que las pueden ir poniendo en el chat. Si quieren también pueden ir levantando la mano y ahí les vamos dando la palabra. En verdad, como ustedes prefieran y como se sientan más cómodos, nosotros vamos a ir respondiendo sus preguntas. Aprovechen de preguntar, por favor, que estamos con conversaciones informales sobre la carrera, así que lo que quieran, Sí, y nos pueden preguntar lo que se quieran, la responde. verdad, siéntanse con toda la confianza. Ya, preguntaron dónde quedará disponible la grabación. La verdad es que eso tenemos que conversarlo con escuela, dónde va a estar disponible. Yo diría que ojalá esto se pueda subir a YouTube, que es como la red que se utiliza, pero no estaría 100% segura de decirte que va a estar ahí disponible. ¿Ya? Pero esperamos que... sí, ahí me están respondiendo. En el canal de YouTube va a estar disponible, así que perfecto. El canal de YouTube lo voy a anotar ahí cuál es para que ustedes vayan y ahí va a estar disponible la grabación. Ya, ahora voy a empezar a responder preguntas. Mateo pregunta si hay ramos difíciles. Y bueno, la verdad es que uno de repente tiene una mala concepción de lo que son los ramos o las carreras difíciles. Por ejemplo, igual depende mucho de cuál ha sido tu experiencia en plan común.
Yo creo que al final hay gente que se le hace más fácil el plan común, hay gente que se le hace más fácil la especialidad. La verdad es que la dificultad de un ramo, yo no sabría cómo denominarla en relación a algo que yo creo que es más netamente personal. Por ejemplo, a mí en plan común me costaba mucho más física que los cálculos y después ya en la especialidad me costaba más mucho lo que es, por ejemplo, los ramos más relacionados con la química que con los ramos de la línea de procesos, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es algo súper personal porque yo también tengo diferentes capacidades, entonces yo creo que es difícil decir de alguna manera cuál es el ramo más difícil, quizás se podría ver un poco por el porcentaje de aprobación, no sé ahí Felipe si tú sabes un poquito sobre eso. Sí, o sea, coincido con tu comentario, en realidad depende de lo que consideremos difíciles, porque lo que pasa en las carreras, y yo creo que en casi todas las menciones pasadas también, es que las menciones se diferencian harto de lo que va y pasando en el plan común. Es decir, no solo los cursos cambian de característica, para nosotros eso es específicamente así, eh, pero también cambian la orientación de las horas. O sea, ustedes van a dedicarse tiempo en un ramo a hacer otras cosas, lo que yo diría que se vuelve un ramo difícil en el departamento es aquel ramo que requiere horas para mucho trabajo personal o mucho entrega. Ustedes ya, en el fondo, mientras más avanzan en la carrera, tienen menos evaluaciones tipo control y más evaluaciones tipo entrega un informe que con tus compañeros o compañeros reporte un cambio, cálculo, proyecto. Y eso igual intenso. Entonces ahí yo diría que hay una dificultad bien diferente. Yo diría que después del plan común se vuelve abordable. No tanto, o sea, hay ramos que sí son más difíciles, pero diría que se vuelven más intensos en el uso del tiempo. Sí, sí, yo concuerdo ahí con lo que dice Felipe. Bueno, si hay algo que no quede claro, nos vuelven a decir y lo podemos volver a explicar, ya no hay problema. Ahora voy a seguir con una pregunta de Alan que pregunta si existen los semestres beta, es decir, la posibilidad de rendir un ramo en el semestre opuesto a cuando se debió haber rendido. Ya esto igual es algo importante porque, como nosotros les mencionamos, nosotros somos un departamento chiquitito. Ya, entonces, en general los ramos no suelen darse dos veces en un mismo semestre. ¿Ya? Hay ramos que sí se dan dos veces en un mismo semestre, pero no son la mayoría. Entonces, de todas maneras, existe la posibilidad de ir un semestre atrasado y es lo que mucha gente realiza, que es en el fondo empezar a tomar ramos y lo importante y lo versátil de esta carrera es que en el fondo no sigue, por ejemplo, una linealidad también con los requisitos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomar un ramo que es del segundo semestre sin haber cursado ciertos ramos del primer semestre. Lógicamente, hay ramos que necesitan tener una continuación, pero no es tan estricto como lo es, por ejemplo, en plan común, que ahí ustedes tienen que seguir una línea y se atrasan mucho si es que se llegan a echar algún ramo. ¿Ya? Así que es importante mencionar que si bien no todos los ramos se dan dos veces, sí existe una posibilidad de seguir en una forma beta y que en el fondo después ustedes puedan ir a la par con las personas que son de su mismo año. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, voy a seguir con las preguntas. Y aquí hay otra que dice, ¿cuál es el semestre más difícil? Y yo creo que aquí igual volvemos un poco a lo mismo de antes. Yo diría que lo que sí, a mí me costó personalmente, hablando como de experiencia personal, yo estaba muy acostumbrada al ritmo de plan común. Uno se acostumbra a esto de tener controles, por ejemplo, todos los sábados, todos los viernes, y en el fondo uno llevaba un ritmo de estudio que es súper distinto al que después uno tiene en plan común, perdón, en la especialidad. Y esto también es importante, que en el fondo plan común de alguna u otra manera es tan organizado porque la idea es que ellos te den las herramientas para que tú después, cuando tengas tus controles y tu propio ritmo, sepas cómo organizarte. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo pasé de tener, no sé, controles todos los viernes a que de repente se me acumularan muchas cosas y no sabía muy bien cómo organizarme, pero de alguna u otra manera este ritmo que me dio plan común también me ayudó para organizarme a mí y decir, pucha, si bien hay algo que tengo para 2 semanas más, voy a empezar a hacerlo ahora que tengo tiempo, porque sé que después se me van a ir acumulando las cosas. Entonces, de alguna u otra manera, yo diría que el cambio es un poco más complicado,
Pero en relación a los ramos, yo creo que vuelvo a la respuesta que le dimos antes a Mateo, que es en el fondo algo súper personal también. Así que no sé si con eso respondo Coincido, tus sí, dudas. coincido absolutamente. Quizás, claro, cambia el ritmo harto entre el plan común y tercer año, digamos. Y quizás la intensidad también va subiendo un poco hasta la mitad de la carrera. Yo iba a decir como cuarto año, primer semestre, pero por ahí, en términos de demanda. Pero depende tanto de las Sí. características personales y cómo vaya manejando el tiempo. Yo diría que ahí está lo crítico, ¿eh? Sí, la verdad es que yo igual concuerdo que cuarto año, primer semestre es un ramo, o sea, es un semestre que tiene ramos bastante demandantes en nivel en relación al tiempo. Sí, si pudiéramos darte una respuesta, yo creo que sería esa. Pero al final es más o menos lo que conversábamos antes. Voy a seguir con la pregunta de Daniela, que creo que ya la respondimos, que es si es posible entrar a la carrera haciendo beta en plan común, cómo entrar en semestre de primavera. Ahí quizás Felipe me puede ayudar un poquito más, pero si tú quieres entrar siendo beta, tienes que tomar fenómenos de transporte directamente, sin necesidad de haber pasado Análisis. antes, por ejemplo, por los ramos Análisis de proceso. de análisis de procesos. Sí, voy a volver acá a la malla A la malla. Sí, para sí. aclarar un poquito más eso. Coincido en tu respuesta, así mientras tanto. Y además en la historia hay muchas personas en el departamento. Hay hoy y probablemente en el futuro también muchas personas que entran en el semestre primavera. Es bien común. Los requisitos también se ordenan así. Sí, sí, Entonces miren, tienen posibilidades de ir si se al revés. Mm. fijan acá, por ejemplo, fenómenos de transporte no tiene ningún requisito, química inorgánica tampoco tiene ningún requisito. Entonces Mm. ustedes podrían tomar estos ramos en el semestre, en el fondo que es beta, si se podría decir. Claro, Ustedes podrían empezar ya a adelantar ramos que no necesariamente son en el fondo de un semestre más abajo. ¿Ya? claro. Entonces, en ese Sí. sentido, igual es súper destacable eso, volver a repetir lo Mm. mismo, que si bien hay ramos que no suelen darse dos veces, sí ustedes pueden ir tomando ramos de manera Mm. de no atrasarse y no se van a atrasar el año, que eso es Sí. como yo creo el principal miedo de algunos. Sí. Uno de esos cursos que se da los 2 semestres es termodinámica, por ejemplo, que está en el primer semestre también. Entonces se puede hacer Sí, perfectamente el segundo, hacer ciencia en los materiales después, cosas por el estilo. sí, eso también es Mm. importante destacar. Termodinámica se da dos veces y creo que operaciones Sólido, mecánicas sólido fluido, también. sí, claro. Operaciones mecánicas ahora, sí, Sí, operaciones mecánicas. sí. Ahí esos son algunos de los ramos que se dan. Sean 2 semestres. Sí, ya. Voy a proseguir con las preguntas. Ramiro pregunta, ¿cómo son las matemáticas de la carrera y cómo se diferencian del plan común? Ya, mira, Sí. acá, bueno, menos mal que justamente estamos en la malla, si se puede decir que ya no existen muchos ramos como de matemática dura, si se puede decir como tal, o sea, en el fondo, todo lo que ustedes aprendieron de cálculo y de lo que es en el fondo ecuaciones en derivadas parciales, por ejemplo, que es lo último que se ve, esas finalmente son herramientas para, ¿ya? Nosotros después, por ejemplo, para diseñar un reactor necesitamos este tipo de ecuaciones, ¿ya? Pero no es que nosotros las sigamos viendo, al final la idea y lo importante es que nosotros tenemos estas ecuaciones como herramientas para poder solucionar o modelar algo. Entonces, en el Mm. fondo, las matemáticas que tenemos ahora son mucho más aplicables, ¿ya? Probabilidades y estadística y modelamiento y optimización en general son ramos que los tienen que dar casi todos, si no me equivoco, los estudiantes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esto es quizás un poquito más como común entre todos los estudiantes de todas las carreras, porque es una base un poquito más sólida en lo que es en el fondo el modelamiento, la optimización y las probabilidades, que eso sí es como un poquito más de matemática general. Pero después de eso ya empieza a ser una matemática mucho más aplicable que está relacionada con el modelamiento de procesos principalmente. Así que esa es como la principal diferencia entre la matemática que ustedes ven en plan común con esta matemática. Los modelos que vemos en el departamento, en los cursos de transferencia, en los cursos de reactores, son usualmente, como decía Consuelo, ecuaciones diferenciales. Primero, sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, luego sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, pero eso es bien especial, yo diría que no lo vemos tanto. Son en realidad ecuación E2, básicamente. Ahora, siendo franco, hay muchas personas que tienen problemas con las ecuaciones diferenciales al entrar al departamento todavía. Y voy a decir, también es mi caso recordando mi historia, digamos. Creo que aprendí mucho más de ecuaciones diferenciales una vez que entré a la carrera que en esos cursos anteriores,
porque en esos cursos anteriores no tenían mucho la aplicación. Resultó mucho más intuitivo ver a qué se estaban refiriendo con la ecuación cuando tuve el curso, o las transferencias o los reactores. Así que no teman, digamos, la matemática volverá a llegar, pero de una manera bastante más aplicada, como decía Consuelo, y es abordable. Yo diría que la matemática no es, en el desarrollo del departamento, una dificultad mayor, definitivamente no mayor que la que han tenido en el plan común. Plan común. Sí, sí, eso es muy cierto. Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta, que ahí te voy a pedir un poco de ayuda, Felipe, porque me preguntan por la malla. Dicen, si se está dando el plan común en versión B3, ¿se entra a la carrera con la malla que dijeron o con la malla B3? Uy, ese detalle yo prefiero que lo resuelva la secretaria docente o el jefe docente. Ya. Yo diría que tendrían que entrar a la malla, podrían entrar con de hecho, tener una elección. Yo sugeriría que por defecto es la misma versión B3 que tú mencionas, pero prefiero que lo consultes con Gina Madariaga, cuyo mail está al final en la presentación. Porque ese detalle, específicamente las personas que tienen cambio de malla o mallas de transición, lo pueden resolver en detalle para que no tengan problemas después. Ahí está ahí Claro, el sí. mail de Gina, sí, Ahí dice está Madariaga, claro. el correo para que puedan preguntarle a ella Específicamente. directamente, porque son, Sí, claro, son casos súper puntuales, entonces claro. O sea, son problemas de reglamento también, entonces mejor responderlos con cuidado. ella va a saber Ujú, exactamente la respuesta. sí. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta que es si hay alumnos que hacen un semestre en otro país y cuáles son los más recomendados. Ahí quizás me puede ayudar un poco la Caro, que se fue de intercambio, que estás ahí. Caro, ¿estás ahí? Hola, sí. Bueno, uno se puede ir desde intercambio por la facultad y también por la universidad. Hay dos programas de intercambio que son diferentes. Hace poco hicimos una charla, está en YouTube, en el canal de la facultad, por si quieren chequear, y ahí está como todo explicado de cómo postular y cosas así. Bueno, y al final uno tiene que elegir, bueno, el lugar donde más uno le prefiera. Y también la idea es hacer ramos que se puedan convalidar con, con nuestra carrera. Entonces uno no va a ir a estudiar, por ejemplo, electivos de historia, ¿ya? Porque la idea es seguir avanzando con la malla curricular, yéndose de intercambio. Bueno, como la malla no es tan, como habíamos hablado, que la malla a veces no dan los ramos en el mismo año, solamente lo dan en un semestre. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que uno se atrase un semestre, ¿ya? Por eso es recomendado hacer el intercambio lo antes posible, para que así uno tenga el tiempo de ponerse al día con los ramos, tomándolos, así por ejemplo, un ramo extra cada semestre y cosas así. Pero, por ejemplo, yo me fui súper tarde en intercambio y en realidad no me arrepiento de haberme atrasado el semestre, porque creo que es mucho más valioso lo que uno aprende afuera que como tener el semestre que quizás pueda haber tenido ese año en la U. Así que eso. Y bueno, todos los países están en la página del PME, de Central Ibochef, y los pueden ver en la página de la universidad. Ya hay uno, en realidad hay para casi todos los países, o sea, para todos los continentes donde quiera ir, o sea, puede estar acá en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, hay un montón de convenios con Europa, Australia, Asia también, por si les interesa. Y lo pueden chequear ahí. Muchas gracias, Caro, por la ayuda. Ya, vamos a proseguir con las preguntas. Álvaro pregunta, ¿es posible dedicarse a la investigación durante la carrera y cómo? Ahí no sé si Felipe puedes ayudarme a responder esa pregunta. Sí, yo diría, bueno, la respuesta es sí. Eso significa usualmente acercarse a una profesora o un profesor cuya área a uno le parezca interesante y esa persona puede empezar a trabajar con uno. Fíjate que el conjunto de electivos que tiene en la carrera permite que haya tiempo invertido en tu malla para hacer investigación, si es eso lo que te interesa también. Porque hay cursos que te permiten llevar ese ritmo. Ya no estamos en una sala de clases, sino que eres tú conversando con un profe o tú y compañeras y compañeros hablando cada tanto respecto a la investigación que están haciendo, respecto a la participación que están teniendo en una investigación. Y eso se valida como un electivo, una unidad de investigación, que
puede tener las características de búsqueda de algún tema o derechamente insertarte tú en una investigación. Eso ocurre hoy también, así que definitivamente va a ser posible. Y lo otro que quería decir es que además la malla nueva, fíjate que tiene esta línea de proyectos, dice ingeniería y ciencias. Entonces, fíjate que la multiplicidad de intereses amplia, entonces no necesariamente las personas que van entrando al departamento tienen su foco completo en la ingeniería. Hay personas que van a querer seguir trabajando en el mundo científico y esas personas también tienen cabida en esa malla. Entonces la idea es que puedan llevar sus proyectos que puedan tener corte científico. Eso va a ser posible definitivamente. Así que en realidad uno puede ir perfilándose y diferenciándose a través de ese tipo de cursos también. Si te interesa la ciencia, eso definitivamente puede ocurrir temprano en la malla. Sí, ya. Vamos a proseguir. Daniela pregunta si existe la posibilidad de desempeñarse en el extranjero. Bueno, igual creo que ya abarcamos un poquito esto y la verdad es que sí. Existe campo laboral para los ingenieros civiles químicos, la verdad es que en todo el mundo. Ya es igual, es súper importante y que ustedes sepan que como universidad nosotros también estamos súper bien posicionados a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces tenemos un grado de reconocimiento también cuando salimos al extranjero, ¿ya? Así que en ese sentido también existe la posibilidad de poder irse después. Muchas personas lo que hacen, por ejemplo, es ir a realizar un posgrado afuera y después se quedan trabajando afuera. O también directamente ir y si conoces algún lugar o te quieres ir a algún lugar, la Universidad de Chile es súper bien reconocida y bueno, en ingeniería también y en ingeniería civil química también. Así que vamos a pasar a, creo que es la última pregunta, no, la penúltima pregunta, que es, ¿qué tan cierto es el rumor de la dificultad de la línea análisis de procesos, termodinámica aplicada y fenómenos de transporte? Uy, la verdad es que no sé, yo no, no conocía ese rumor, ahí quizás Felipe puede ayudar a responder esa pregunta porque él es profe de fenómenos. Claro, claro. Ahora la recomendación viene de ser que podría decir no, pero lo que pasa, sí, voy a tratar de, mira, yo creo que es cierto que hay ahí comentarios de estudiantes respecto a la intensidad, pero fíjate, lo miro en retrospectiva, y no sé si coinciden conmigo también, Consuelo, Carolina, que estudiaron en el departamento. Yo lo que creo que pasa en esos cursos es que siendo los primeros de la mención también significan un cambio de ritmo, es bien importante. Entonces la docencia cambia, la manera de evaluación cambia, lo que te piden hacer en la sala de clases cambia, y cambian hartas cosas que no tienen la misma costumbre que uno tenía en los cursos anteriores. Y yo diría que esa transición ahí pega en el tiempo. Yo diría que muchas veces se desregula un poco con el tiempo de dedicación. Ahora son cursos que uno mira en retrospectiva y dice, no eran tan demandantes en realidad, pensando en lo que efectivamente pasaba, pero fueron el tiempo en el que cambié. Y yo diría que es eso lo que pasa con la mayoría de los estudiantes. Yo no tendría tanto susto, pero sí diría, bueno, pues entonces va a tener que estar preparado para que las cosas cambien. Eso. Sí, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, que fue un poco difícil el hecho de uno estaba tan acostumbrado al ritmo de plan común, y es lo que mencionábamos antes, y de ver controles anteriores, como que eso ya son técnicas que se van olvidando después a lo largo de la carrera y uno empieza a ver cosas un poquito más aplicadas. ¿Ya? Bueno, aquí Ignacio pregunta cuáles son los electivos, pero ahí la Carolina le respondió. Los electivos ustedes los pueden ver en UCampus, en el catálogo de cursos, ¿ya? Así que hay una amplia gama de electivos que ustedes pueden tomar y ustedes pueden tomar electivos ya sean de la carrera como también de otras carreras, si hay algo que les gusta, les llama la atención. También es importante por ejemplo, por el tema de que ustedes pueden sacar un minor, que es en el fondo de alguna u otra manera poder llevar un hilo conductor de estos electivos que ustedes van tomando y sacar como estos minors que son, por ejemplo, el que yo les estaba mencionando que yo hice, que fue, o sea, que estoy realizando ya, que es un minor en ingeniería para la sustentabilidad. Fui tomando diferentes cursos que en el fondo me armaron la posibilidad de poder tomar este minor. Pero todo eso lo pueden ver en la página donde ahí está el detalle específico de todos los electivos que ustedes pueden tomar. Ramiro pregunta, ¿podrían profundizar un poco en ese cambio de ritmo? Me está costando imaginarme cómo es. ¿Cómo cambian las clases, por ejemplo? A ver, la verdad es que
Esto también yo creo que es algo un poquito más personal. Por ejemplo, a mí en plan común, igual de repente como que me costaba un poco enchufarme en las clases o como de repente sentía que era demasiada teoría y que no era tanto lo que después yo hacía. Por ejemplo, a veces prefería inclusive no participar de la clase y hacer yo, por ejemplo, muchos controles anteriores y pautear, como se dice, pero no, fue como mi experiencia, como yo sentí que podía desarrollarlo de la mejor manera. Pero eso ya estando en la especialidad igual es distinto. Uno, como les digo, tiene este ritmo de estudio y de que en el fondo uno tiene como una mentalidad bastante como cuadrada, si se puede decir, y uno sale como de eso, pero tampoco es algo así como terrible. Al final, si uno lo piensa, y yo sentí que fue así, el hecho de que Plan Común fuera bastante organizado, a mí me sirvió para después poder desarrollarme en la carrera. Igual de todas maneras, pucha, por ejemplo, cuando yo en la malla anterior y acá también en la nueva, si no me equivoco, está físico-química, que es un ramo que es obligatorio de plan común y también fue una de las cosas que, uno de los ramos que más me gustó, y yo dije como sí, me quiero ir a ingeniería civil química, y en el fondo el hecho de ya empezar a ver ramos de cosas que a ti te gustan y te llaman la atención, y en el fondo yo encuentro súper interesante el hecho de poder aplicar todo lo que has aprendido en plan común y tenerlo como herramienta para algo que te llama la atención, es súper enriquecedor también, porque de repente uno dice, pucha, y estudias tanto y ves 4 cálculos y como que uno no le encuentra mucho el sentido de repente a eso, y después ya yo siento que en la especialidad de los primeros años como que uno empieza a agarrarle el ritmo a eso y a sentir cuál es efectivamente el propósito de todas las cosas que has aprendido a lo largo de los años. Así que en general el ritmo de las clases es más o menos distinto, pero yo diría que las clases de especialidad son en ese sentido como más interactivas también, si se puede decir. No sé si ahí Sí, Felipe tiene otro sí. comentario. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Agregaría en el caso específico, por ejemplo, de análisis de procesos y fenómenos de transporte, aparte de la clase expositiva que sigue existiendo, digamos, hay otras clases que se intercalan y que no corresponden tampoco a un auxiliar, son como un caso en el que está el equipo docente ahí, te tienes que resolverlo, no en solitario, sino con un grupo de compañeras o compañeros. La respuesta no está clara, entonces vas aprendiendo nuevas cosas durante ese mismo ejercitar. Y eso no se repite muchas veces en el plan común, y se repite, yo diría, harto en cursos como análisis de procesos, fenómenos de transporte. En ese contexto, entonces, te fijas, el que me muestren algo resuelto y yo repetirlo no es algo que ocurra tanto en esos cursos. Entonces es alto más activo, como que en la clase tienes que estar desarrollando cosas y no solamente escuchando, y por lo tanto se vuelve más intenso en términos de ocupación. Yo también lo encuentro más entretenido, ¿no? Más efectivo también. Y lo otro que pasa es que las evaluaciones también cambian un poco, porque ya no solamente tienes que resolver un ejercicio, fin, sino que tienes que discutir al respecto, por ejemplo. Tienes que dejar una reflexión o pensar si el procedimiento que seguiste es responsable con el contexto en el que está inserto el problema, y eso es distinto de lo que me pedían antes. Las evaluaciones cambian. El otro acto es que tienes que entregar informes, eso tampoco es tan habitual en el plan común. Entonces voy a decir, ha cambiado harto más la forma de evaluación. Han cambiado las clases también, pero especialmente la forma de evaluación, que es lo que diría ocupa más tiempo, por los proyectos grupales especialmente. También yo quiero decir que, por ejemplo, se agregan laboratorios, a partir de esas experiencias también hay que escribir informes, cosas así. Y también hay mucho más libertades de cuando uno es más grande, de cómo cómo resolver problemas, por ejemplo. A veces, como decía Felipe, te dan casos, pero claro, al principio uno tiene una forma de hacerlo, pero más adelante, como tú ya tienes todas las herramientas, ya puedes elegir por ti mismo cómo lo vas a resolver en el fondo. Como Claro. no todo es tan pauteado como en plan común, que te enseñan una forma como se hace así o se hace así, y esta es la forma que voy a aprender, sino que es mucho Claro. más como de pensar cómo lo podría yo resolver y usar las distintas herramientas, tanto como de las clases que fuiste, de las herramientas computacionales que tienes, un montón de otras cosas, y escoger al final cómo voy a resolver yo el problema. Y creo que esa es como la principal diferencia. Sí. Y también importante como eso de los informes y cosas así, que es algo que se usa mucho en nuestro departamento en particular, y creo que son muy buenos porque también nos ayuda a aprender a escribir súper bien. Yo creo que
A mí me ha tocado trabajar con otras carreras y yo diría que la gente del DICOM es de las personas que escribe mejor como informe y cosas así, porque tenemos que hacer muchos informes. Y eso también te desarrolla otra habilidad en el fondo. Así que también eso, tener que organizarse en el tiempo, porque aparte no es como tener solo informes, tener informe y también tener la prueba y también tener actividades y otras cosas. Y es todo al mismo tiempo, entonces también empezar como a hacer calzar todas las cosas para que puedas como rendir bien. O sea, le doy un súper +1 a lo que dice la Caro. También agregaría esas otras evaluaciones que son como una presentación. Otra de las cosas que yo también distingo del departamento es que las presentaciones terminan al final de la carrera siendo increíbles. Y en términos comparativos, yo veo profesionales que son de otras universidades, también de otras menciones dentro de la facultad, y diría que las presentaciones de las personas del departamento son en realidad súper bien entrenadas, súper pulidas, súper profesionales, desde una fase bien temprana. Entonces diría un año antes de terminar ya están presentando un nivel como de presentación internacional alto, altísimo. Haciéndome cargo de lo que digo también comparando con lo que he visto en otras universidades del mundo. Así que y eso también se agrega a las actividades. Claro, puede ser intenso en tiempo porque son actividades que hay que agregar, pero terminan profesionalizando mucho. Entonces terminamos haciendo todas esas cosas como evaluación y ha cambiado. En todo ese tiempo también vamos entrenando competencias que no están muy entrenadas en el plan común y que terminan constituyendo una profesional o un profesional súper versátil y súper completo en eso también de la comunicación. Lo mismo que dice la Caro, a mí me gusta también decirlo con las palabras de un ingeniero viejo que decía, mira, a propósito de los ejercicios que no están tan claros, decía, lo que te va a tocar como ingeniero o ingeniera al final del día es que te van a pasar un problema que no está bien definido, ni siquiera está muy claro, ni siquiera está clara la pregunta, y tú vas a tener que resolverlo. Y eso significa no solamente darle respuestas, sino que probablemente también estructurar el problema que la persona que te lo pone delante no tiene claro. Además de estructurar el problema, definir lo que te falta, decidir cuál es la metodología con la que tú vas a abordar todo esto, cuáles son los supuestos que tomaste y defenderlos o advertirlos y darle respuesta. Entonces es como que uno fuese construyendo también sus propios problemas. Y eso en la carrera también empieza a pasar. Entonces, ese ejercicio de que vamos avanzando y los ejercicios no son tan claros, no son tan pauteables, es una formación explícita para que puedan abordar problemas difusos. Muy común, esto de llevar proyectos al final de la carrera tiene que ver con eso. Ustedes construyen su propio problema, le dan solución en un contexto donde la pregunta no está clara. Así que lo entrenamos así. Es bien distinto entonces al plan común como metodología y como resultado. Sí, sí, es muy cierto lo que dicen. Bueno, ya se acabaron las preguntas, ya vamos a estar finalizando esto. Lamentamos habernos extendido un poquito más del tiempo que era el estipulado. La idea es que, bueno, si siguen teniendo preguntas y se quieren quedar, nosotros tenemos el tiempo, pero también queremos respetar los límites de tiempo y no extendernos más. También ustedes hicieron preguntas dentro del formulario que llenaron y creemos que abarcamos la mayoría de las preguntas porque estaban muy relacionadas con campo laboral, con investigación, con estar fuera del país. Creo que la única que no estuvo faltando, pero que igual se mencionó, fue el tema de poder sacar las dos carreras, ¿ya? Y ahí es súper importante, muy cortito, decirles que, como les dijimos, nosotros tenemos electivos. Y estos electivos ustedes pueden ir, en el fondo, tomando electivos de la otra carrera, que van a ser electivos para, por ejemplo, ingeniería civil química, pero ramos de malla para ingeniería civil en biotecnología. Entonces, existe una manera en que ustedes puedan compatibilizar esas dos carreras y puedan sacarlas. ¿Ya? Eso se puede hacer, la gente lo realiza. Obviamente tiene un poquito más de carga académica, pero es realizable, porque las mallas, como les mencionamos, se parecen bastante. ¿Ya? Así que eso, bueno, queremos darle las gracias a todos por la atención. Qué bueno que les haya servido. Esperamos haber podido pasar una pequeña pincelada de todo lo que es la carrera. Y bueno, estamos atentos a cualquier duda, consulta, igual nos pueden seguir preguntando y que estén atentos también a lo que es los recursos estudiantiles, que fue a todo lo que vimos acá. Y bueno, no sé si los chiquillos se quieren despedir también. Sí, o sea, bueno, muchas gracias por la asistencia. No teníamos susto de que fuese tarde, quizás medio pronto, pero vinieron hartas personas, así que gracias por estar aquí. Esperamos que les haya servido, más que todo, porque esto de buscar la propia vocación y a qué especialidad
es una tarea importante, en verdad. Ojalá lleguen a donde quieran llegar, y eso siempre es posible preguntando. Así que totalmente abierto a conversar si eso les sirve. Asumo que también, digamos, mis colegas, digamos, Consuelo, Carolina, podrían responder sus dudas más adelante, así que si quedaron pendientes o se quedan pensando esta noche o la siguiente a propósito de cosas, nos avisan y podemos conversar, no hay problema. Así Sí, que bueno, por me supuesto. despido de momento. Gracias por estar aquí y que les vaya súper bien, en verdad. Sí, hay una pregunta, Matías, que dijo justo que se le había ocurrido una duda, la vamos a responder aprovechando que dice si se usa mucha programación en la carrera. Bueno, la verdad es que ustedes en plan común ven un ramo que es de introducción a la programación. Y después efectivamente sí se sigue viendo programación en la línea que nosotros le vimos, que es en el fondo la modelación de procesos, pero no es una programación dura. ¿Ya? O sea, los niveles de códigos que ustedes tienen que programar o ajustar son cosas que ustedes ya conocen de programación. Quizás ahí tienen que aprender diferentes funciones, donde ahí quizás tienen que aprender un poquito más, pero no es mucho más tampoco y no es nada terrible ni nada grave. Ya ahí no sé si Felipe quisiera agregar un poquito más. Sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, las herramientas que ustedes tienen en plan común van a ser una introducción a lo que van a necesitar más adelante. Les enseñaremos lo que necesiten, no hay códigos muy terribles, y como dice Carolina también en el chat, van a ocupar más bien MATLAB Octave, bueno, es lo mismo también, en términos de sintaxis, y cuando necesiten aprender cosas extra que las van a necesitar, se las enseñaremos, así que no es terrible, no es Sí, tan para nada. intenso. Así que pueden en realidad empezar a aprender ahí bastante más que lo que tenían antes. Hay personas que les gusta mucho, mucho, mucho y se van por esa área y aprenden mucho más, pero no todo el mundo lo prefiere, y de todas maneras los cursos de Maya que necesitan programar, que existen, les van a dar las herramientas necesarias para eso de una manera bien clara, diría yo, así que no te van. Así que no Y teman eso, por eso. ojo, no tengan miedo, yo en verdad no sabía casi nada de programar, por no decir nada. Así que igual ya estoy terminando, así que se puede, todo se puede. Así que todo se aprende. Tranquilo. Así que eso, ya ahora sí damos por finalizada la charla. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, que tengan una buena semana y recuerden que cualquier cosita aquí vamos a estar para seguir respondiendo sus dudas. Súper. Cuídense, que les vaya bien.